Qué frustrante, ¿verdad? Te esfuerzas, trabajas duro, intentas ser justo, ético, hacer las cosas como deben ser, y aún así, parece que el universo premia a los peores. Los corruptos, los fríos, los manipuladores. Ellos están en los cargos más altos, en las mansiones más lujosas, con millones en la cuenta. Y tú, que diste lo mejor de ti, te quedas con la duda amarga. ¿Será que la vida realmente favorece a los que no tienen alma? La verdad es incómoda. Muchas veces, sí, porque existe un mecanismo oculto, sucio, que permite que los malos se enriquezcan. No es magia, ni suerte, ni castigo divino. Es un sistema silencioso que casi nadie percibe, pero que decide quién sube y quién se hunde. Y mientras el mundo aplaude sus victorias, ellos pagan un precio que no se muestra en Instagram, pero que consume cada fibra de su ser. Hoy vas a ver lo que nadie dice. No es un discurso motivacional barato, ni una promesa de riqueza instantánea. Es un espejo brutal que te mostrará por qué tanta gente sin escrúpulos prospera, y lo más importante, qué hacer para no ser devorado por el mismo juego. La pregunta no es si el sistema es justo, la pregunta es, ¿estás listo para descubrir la verdad que puede quemar todas tus ilusiones? La mayoría de las personas observa la vida como si fuera un escenario mal repartido. Los buenos sufren, los justos cargan cruces invisibles, y los más ruines parecen cosechar riqueza sin esfuerzo. ¿Nunca has sentido esa rabia silenciosa al ver a alguien corrupto, manipulador o frío pavonearse en un auto de lujo? Esa contradicción duele, porque rompe el mito que nos enseñaron desde niños, que la bondad siempre trae recompensa, pero la realidad se ríe de los ingenuos. Lo que pocos entienden es que el mundo no se rige por un manual de moralidad, sino por leyes ocultas, invisibles, que operan al margen de nuestra fe en la justicia divina. Las personas malas prosperan no porque tengan un pacto secreto con el demonio, sino porque dominan, aunque de manera torcida, las reglas del poder, la influencia y la psicología humana. Y mientras los buenos esperan reconocimiento, ellos lo arrancan sin pedir permiso. Esa es la primera herida que cuesta aceptar. Si lo piensas bien, cada vez que la indignación te quema por dentro, en realidad lo que estás viendo es un espejo cruel de lo que ignoras. Esa rabia no es solo moral, es hambre de claridad, es la sensación de que te falta algo que ellos, aunque inmorales, sí aplican. Por eso, antes de hablar de riquezas sucias, debemos hablar de las fuerzas invisibles que mueven la prosperidad. Y es justo ahí donde se abre la puerta al siguiente secreto. Lo que casi nadie ve detrás de los trajes elegantes y las mansiones de lujo es el costo silencioso que pagan quienes se enriquecen con malicia. La pantalla muestra poder, pero el reverso está lleno de insomnio, paranoia y relaciones huecas. Es como esas frutas brillantes por fuera, pero podridas en el corazón. Su prosperidad no es gratuita. Siempre hay un peaje invisible, espiritual o psicológico, que se cobra con intereses impagables. He conocido empresarios que levantaron imperios pisoteando a otros, y al cabo de unos años sus ojos ya no tenían brillo, solo un cansancio de guerra permanente. Podían comprar cualquier cosa, excepto confianza genuina o paz interior. ¿De qué sirve una piscina olímpica si ni siquiera puedes disfrutar del agua sin sospechar que alguien te quiere hundir? El precio oculto no aparece en las revistas de éxito, pero devora lentamente desde adentro. Y aquí está el detalle más perverso. Muchos, aun sabiendo el costo, continúan jugando el mismo juego, porque la adicción al poder es más fuerte que la necesidad de paz. Como un jugador empedernido que no puede salir del casino, aunque esté perdiendo su alma en cada apuesta. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿vale la pena pagar con la vida lo que se presume en un banco? Esa grieta nos lleva directo al siguiente punto. El mayor error de quienes se consideran buenos es creer que basta con la moral para prosperar. Caminan por la vida convencidos de que la paciencia y la bondad algún día serán recompensadas como en un cuento infantil. Pero el mundo no es un salón de justicia. Es una arena donde la ingenuidad se convierte en alimento para los más astutos. Los buenos no pierden porque sean menos capaces, sino porque confunden bondad con pasividad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces viste a alguien talentoso quedarse en la sombra mientras un mediocre pero audaz ocupaba el escenario? Eso ocurre porque uno espera ser descubierto,
mientras el otro se impone aunque no tenga brillo propio. Es como un corredor que no arranca porque cree que alguien vendrá a empujarlo. Y en la vida real, nadie empuja. Los demás corren por sí mismos y pisan fuerte. El problema es que muchos confunden humildad con autosabotaje y creen que hacerse pequeños es una virtud, pero lo único que logran es volverse invisibles, ignorados, olvidados. Esa ingenuidad es terreno fértil para que los que juegan sucio avancen sin obstáculos. Y es en esa brecha, entre la pasividad y la acción despiadada, donde se decide quién prospera y quién se queda miraoquendo, lo cual abre otra pregunta incómoda. ¿Qué hacer para no convertirse en presa fácil? Los que ascienden en silencio suelen tener algo en común, una capacidad quirúrgica para separar emoción de decisión. Mientras muchos se ahogan en sentimientos, ellos actúan con frialdad, como si cada paso fuera una jugada en el tablero. No se trata de ser crueles sin motivo, sino de entender que la prosperidad requiere cálculo, no solo buena intención. La frialdad estratégica es un escudo contra la manipulación y un arma contra la ingenuidad. Imagina a un ajedrecista que se encariña con sus piezas y evita sacrificarlas. Tarde o temprano pierde la partida. Así actúa el hombre que teme decepcionar a todos, que dice sí, aunque su interior grite no. Los que prosperan saben cuándo cortar un lazo, despedir a alguien o abandonar un trato, aunque duela, y aunque parezcan insensibles, en realidad están protegiendo un bien mayor, su visión a largo plazo. La paradoja es que esta frialdad no mata la humanidad, sino que la preserva, porque quien aprende a decidir con cabeza fría, vive con más libertad, menos cadenas y más claridad. No es una invitación a volverse de piedra, sino a entender que sin límites claros, la bondad se convierte encarnada. Y aquí surge el siguiente dilema: ¿cómo equilibrar la dureza necesaria con la humanidad que nos mantiene íntegros? En la sociedad moderna, no siempre gana quien tiene más talento, sino quien sabe manejar mejor la percepción. Las personas que prosperan de manera cuestionable entienden que el mundo se guía por imágenes, símbolos y espejismos. Ellos no muestran lo que son, sino lo que les conviene mostrar. Como actores expertos, diseñan un personaje que impacta y convence, aunque por dentro haya vacío o podredumbre. ¿Nunca viste a alguien mediocre rodearse de lujos para imponer respeto? Ese es el truco. Confundir brillo con valor, ruido con poder, y funciona porque la mayoría de las personas no investiga, solo reacciona a lo que percibe. De ahí que tantos aplaudan a los falsos gurús, a los empresarios corruptos o a los líderes manipuladores. Entendieron algo esencial: no necesitas ser grande, basta con parecerlo en un mundo superficial. El peligro es que este teatro, cuando se sostiene demasiado tiempo, se convierte en realidad para muchos, y mientras las masas compran la ilusión, el ilusionista sigue acumulando ventajas. La manipulación de las apariencias es una herramienta poderosa, pero también es un veneno lento. Y si no aprendemos a detectarlo, o incluso a usarlo con sabiduría, corremos el riesgo de quedar siempre en la sombra. La siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo desenmascarar ese teatro sin quedar atrapado en él? Las personas que parecen prosperar sin escrúpulos comparten un rasgo que los distingue. Se lanzan al riesgo como si fueran inmunes al fracaso. Mientras muchos dudan, ellos ya están firmando contratos, moviendo dinero o apostando fuerte. Esa audacia, aunque a veces borde la imprudencia, genera una ventaja. Siempre avanzan más rápido que quienes esperan la oportunidad perfecta. El riesgo, bien o mal calculado, crea un aura magnética de poder. Piensa en un jugador de póker que entra a la mesa apostando alto desde la primera mano. Aunque no tenga las mejores cartas, intimida, confunde y controla el ritmo del juego. Así operan quienes se atreven a ir más allá de lo cómodo. Y lo curioso es que ese magnetismo atrae incluso a aliados, inversionistas, seguidores o socios que se dejan seducir por el aura de valentía. El riesgo no solo mueve dinero, también mueve percepción. Pero cuidado, el riesgo sin conciencia es suicidio disfrazado de heroísmo. Lo que diferencia a los que triunfan de los que se hunden es la capacidad de medir las apuestas invisibles, porque cada salto tiene consecuencias, y quienes ignoran ese detalle terminan devorados por el mismo fuego que parecía impulsarlos. Entonces surge el siguiente aprendizaje:
¿Cómo usar el riesgo como palanca sin permitir que se convierta en soga? Uno de los trucos más antiguos y aún así más efectivos que usan quienes prosperan de manera cuestionable es jugar con la sensación de escasez. Saben que lo prohibido, lo limitado y lo difícil de obtener despierta deseo. Por eso restringen su tiempo, exageran el valor de lo que ofrecen o hacen creer que solo unos pocos privilegiados pueden acceder. Y funciona, porque la mente humana teme más perder que ganar. Seguro lo has notado. Un producto mediocre puede convertirse en tesoro solo porque alguien dijo, últimas unidades. En las relaciones ocurre lo mismo. Quien se muestra siempre disponible pierde encanto, mientras que quien se ausenta estratégicamente genera atracción. Los manipuladores de la prosperidad aplican esta regla a gran escala, creando mercados artificiales, inflando precios y manteniendo a las masas en estado de carencia. Es un juego cruel, pero efectivo. El punto es que esta psicología no solo manipula bolsillos, también moldea emociones. La escasez fabricada es una prisión invisible, donde muchos entregan su dinero, su tiempo y hasta su voluntad. Y hasta que uno no entiende cómo opera este mecanismo, seguirá cayendo en la trampa. La pregunta que se abre es, ¿cómo transformar la escasez en abundancia real sin ser devorado por los que la fabrican? Detrás de cada persona mala que prospera, rara vez hay un camino solitario. Lo que existe es una red tejida con favores, pactos silenciosos y alianzas estratégicas. Muchos creen que se trata solo de mérito individual, pero en realidad es un ecosistema de contactos que se protegen entre sí, incluso cuando actúan de manera cuestionable. No prosperan solos, prosperan en grupo cubriéndose las espaldas como lobos que cazan en manada. En política, en negocios e incluso en pequeños entornos laborales, siempre encontrarás ese círculo invisible donde yo te cubro ahora y tú me cubres mañana. Ese intercambio de lealtades torcidas es lo que permite que alguien con escasos talentos, o incluso con errores graves, siga escalando. Porque mientras un ingenuo pelea solo, ellos tienen un ejército de manos invisibles que los sostiene. Esa diferencia de estrategia lo cambia todo. Lo más inquietante es que este juego no siempre está escrito en contratos, sino en miradas, en silencios, en cenas privadas, donde se cierran pactos que nunca salen a la luz. Y mientras la mayoría espera justicia desde fuera, ellos ya construyeron su propia justicia interna. La lección es clara. Entender estas redes es crucial para no quedar fuera del tablero. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo entrar en el juego sin vender el alma en el proceso? Mientras muchos se desgastan hablando, justificándose o buscando aprobación, los que prosperan en la sombra saben callar en el momento justo. El silencio es su escudo. Les permite observar, analizar y entender antes de actuar. Quien domina el silencio nunca revela del todo sus cartas. Y en un mundo donde todos gritan para ser vistos, la ausencia de ruido se convierte en un poder magnético. El silencio es, en esencia, una estrategia de control. Imagina a alguien en una reunión donde todos discuten acaloradamente. La única persona que guarda calma y escucha termina siendo la que más respeto inspira. No porque tenga todas las respuestas, sino porque transmite autocontrol. Así funcionan quienes prosperan. Entienden que cada palabra tiene un precio y que revelar demasiado debilita. Callan cuando otros se desesperan y hablan solo cuando saben que su voz será imposible de ignorar. El silencio, sin embargo, no es pasividad, es cálculo. Detrás de cada pausa hay un movimiento invisible que se prepara. Los poderosos lo usan para crear misterio, para aumentar tensión y para dejar que el otro se desgaste intentando adivinar. Y mientras la gente común teme al vacío del silencio, ellos lo convierten en arma letal. La pregunta es, ¿cómo transformar ese vacío en una fuerza propia sin caer en la indiferencia? El dinero puede ser el inicio, pero rara vez es el final. Lo que realmente atrapa a quienes prosperan sin escrúpulos es la sensación de poder. Ese cosquilleo de controlar destinos, de mover piezas a su antojo, de que otros dependan de sus decisiones. Y como toda droga, cuanto más la consumen, más necesitan. Lo que empezó como ambición se transforma en adicción, y ya no pueden vivir sin el vértigo del control. Ejemplos sobran.
Políticos que ya lo tenían todo y aún así arriesgaron carreras enteras por un poco más de dominio. Empresarios que, incluso millonarios, manipulan solo por el placer de sentirse indispensables. La adicción al poder no se sacia con cifras en la cuenta, porque lo que alimenta es el ego, y ese vacío nunca se llena, se expande, como un fuego que exige más combustible con cada chispa. Lo más peligroso es que esta adicción no tiene final feliz. Aquel que se alimenta solo de poder termina esclavizado por lo mismo que lo engrandece, porque cuando dejas de ser adicto al dinero y te vuelves adicto al control, no hay riqueza que te cure, ni mansión que te calme. La pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Qué sucede cuando el poder se convierte en la única droga capaz de mantenerte vivo? Quienes observan desde fuera solo ven la superficie brillante, viajes, autos, joyas, influencia. Pero lo que no se muestra es la factura emocional que llega siempre, aunque tarde. El estrés constante, la paranoia de ser traicionado, la incapacidad de confiar incluso en los más cercanos, esa es la moneda que pagan. Y aunque se esfuercen en ocultarlo tras sonrisas calculadas, el vacío interior termina filtrándose en cada mirada. Recuerda esos casos de millonarios que lo tenían todo y acabaron con depresiones devastadoras, adicciones o incluso suicidios. No es casualidad. Cuando la prosperidad se construye sobre mentiras y pisoteando a otros, lo que parece sólido se convierte en arena movediza. Puedes engañar al mundo, pero no puedes escapar de ti mismo. Y tarde o temprano, la mente cobra lo que el banco nunca podrá cobrar. El problema es que muchos normalizan esa factura. Creen que la ansiedad, la soledad y la desconfianza son parte del juego. Se dicen a sí mismos que es el precio del éxito, como si no hubiera otra forma de prosperar. Pero lo cierto es que esa vida, tarde o temprano, se convierte en una cárcel dorada. Y aquí surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Hay un camino a la prosperidad que no destruya por dentro? Después de ver cómo los malos se enriquecen y pagan precios ocultos, queda una reflexión inevitable. ¿Qué significa en verdad prosperar? Muchos lo reducen a acumular dinero, pero la prosperidad real va mucho más allá. Es libertad. Es equilibrio, es dormir tranquilo sabiendo que no vendiste tu alma en el camino. Prosperidad es cuando tu éxito externo no destruye tu paz interna, sino que la amplifica. Conozco personas con menos recursos que un magnate, pero con más riqueza genuina, relaciones sólidas, un propósito que los sostiene y una calma que no se compra en ninguna bolsa de valores. Ellos entienden que prosperar no es correr más rápido, sino correr en la dirección correcta. Porque de nada sirve llegar a la cima si descubres que trepaste la montaña equivocada. El secreto sucio de la prosperidad ajena puede despertar rabia o envidia, pero también puede abrir los ojos. Porque al final, lo que diferencia al que vive esclavo del poder del que vive en abundancia verdadera es la definición que eligió de riqueza. Y esa elección, aunque nadie quiera admitirlo, siempre está en tus manos. Ahora bien, si la prosperidad real existe, ¿qué pasos concretos habría que tomar para alcanzarla sin caer en la trampa del vacío? Entonces dime, después de escuchar todo esto, ¿qué vas a hacer con la rabia que siempre sentiste al ver a los peores prosperar? ¿Seguirás creyendo que la bondad pasiva es suficiente? ¿O vas a despertar para jugar el juego con inteligencia y dignidad? La prosperidad sucia existe, sí, pero también existe la posibilidad de construir una riqueza limpia, profunda, y que no te robe la paz. La decisión, aunque incomode, siempre estuvo en tus manos. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para no ser devorado por un sistema que premia la astucia sobre la ingenuidad? ¿Vas a seguir repitiendo los mismos patrones de siempre, o vas a transformar tu mente en un campo fértil de poder real? Recuerda, el secreto no es imitar a los corruptos, sino aprender a leer sus jugadas para no caer en ellas. Y eso, pocos se atreven a hacer. Si esta verdad encendió algo dentro de ti, no lo dejes apagar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y permanece aquí, porque lo que viste hoy apenas rasca la superficie. Lo que viene después puede marcar la diferencia entre ser manipulado o despertar como alguien imposible de ignorar. La pregunta es, ¿vas a quedarte mirando o vas a elegir prosperar de verdad?